bueno, ¿qué de importante tiene esto para la juventud y para México y para los derechos humanos? Bueno, que resulta paradójico que en las diversas digamos, en los pactos internacionales, específicamente en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, se establezca que las personas tienen derecho a la educación, a la básica, a la técnica, incluso a la superior, de forma gratuita, y que no tengan ese derecho asegurado por X número de factores, y que en la Constitución se consagre que un delincuente tiene derecho a la educación, cuando en la realidad tenemos a un montón de personas, de jóvenes, que no pueden acceder ni a la educación media superior, y menos a la superior, y no digamos al posgrado, ¿no?, que es ya un sueño. Entonces es paradójico, es contradictorio, y sugeriría, o esta idea nos da, que el Estado está encaminando a todas esas personas que no tienen una formación, que no tienen un acceso a la educación, o sea, que delincan para que ya estando una vez en prisión puedan tener acceso a esa educación, lo cual es muy muy paradójico, ¿no? Bueno, o confluye con esta situación en la que estamos ahorita, ¿no? A lo mejor no es una cuestión digamos dolosa o que vaya en ese sentido, pero se da y pareciera, ¿no?, que en ese sentido va la reforma, ¿no? ¿De qué hago con tanta gente que no tiene una perspectiva, ¿no? Y bueno, eso podría comentar por ahora, claro, de la juventud. Es muy lamentable, evidentemente, la situación que se presentan en nuestra juventud al día de hoy, puesto que esas oportunidades y grandes oportunidades que tenemos en nuestro país para cuando las buscamos y cuando tenemos ganas de hacer las cosas, que teniéndolas no las aprovechemos, pero a veces también teniéndolas no las sepamos conducir a los caminos que tengan la posibilidad para poder hacer un buen uso y un mejor futuro para la persona y sobre todo para nuestro país. Maestra, usted en su experiencia de la docencia, ¿cómo ve este panorama? Lo veo muy delicado. El reto es sobrevivir en una sociedad que no solamente está limitando las aptitudes y las posibilidades de las nuevas generaciones, sino que nos estamos autocondenando, porque esas siguientes generaciones que hoy han sido calificadas ante la falta de oportunidades, pues pronto van a tener que dejar esa etapa y se van a convertir en papás, en trabajadores, en empresarios, y entonces permitir que fuera la generación de la generación llamados Nini, una denominación con la que yo no estoy éticamente que se les aplique, porque esto es despectivo y precisamente pues siento que atenta contra los derechos humanos, ¿no? Claro. ¿Verdad? A nivel individual y a nivel global, porque sería condenado que a futuro van a ser los ancianos Nini, los señores Nini, y yo creo que esto es algo en el que nosotros como sociedad no debemos caer en ese juego, ¿no?, de autoconmiserarnos, sino que por el contrario nuestro reto, nuestra perspectiva debe consistir en abrir oportunidades, efectivamente, como maneja Omar, educativas. Definitivamente resulta curioso como una persona que ha caído a un reclusorio por determinado delito sea allí precisamente ese espacio, ese lugar donde encuentre la oportunidad para titularse, sí, claro, para obtener una disciplina, para obtener una responsabilidad que se le ha denegado cuando había convivido en una sociedad aparentemente de libertad. Entonces, por ejemplo, algo que yo no comparto y
pues así está actualmente la ley, y este es un reto para el legislador a nivel nacional. Los elementos de las Fuerzas Armadas, los militares, cuando son sujetos a prisión, aún no han sido condenados porque se les está investigando de algún delito, pero por lo pronto ya se les prueba de sus saberes, de sus ingresos sociales, y con esto se les está afectando a su familia. Entonces, aquí el sistema acusatorio del derecho penal aún no ha alcanzado ese grado de evolución, sigue siendo un procedimiento inquisitorial, un procedimiento tradicionalista en el que primero te quito tus saberes, primero te estoy condenando y luego sobre la marcha te voy juzgando. A mí me parece que nuestro legislador federal debe trabajar con mucho cuidado estos beneficios en contra de estos elementos que también son seres humanos. Ok, pero ¿qué le parece, maestro, si continuamos a partir del regreso del primer corte que vamos a tener? No se vaya, quédese con nosotros. Está con nosotros el maestro Omar Moreno y el maestro Ramírez Cortés. Enseguida regresamos. Estamos de vuelta con el maestro Omar Moreno y el maestro Alfredo Ramírez Cortés, con el tema retos y compromisos de la justicia penal en el siglo XXI. En el anterior segmento estábamos platicando de la difícil situación que vive nuestro país en relación a la posibilidad que se le da en cuanto a la educación a las personas que están privadas de su libertad que las personas que están fuera de ella. Maestro, continuamos con ese comentario, por favor. Sí, como no, señalaba que el aspecto educativo es trascendental. Efectivamente, como lo señala Omar, están las convenciones internacionales, están los aspectos constitucionales que obligan al Estado a brindar aspectos educativos. Pero desafortunadamente esos instrumentos a los momentos prácticos son difíciles de aterrizarse. Dentro de mi desarrollo académico tuve la fortuna de colaborar como profesor en el Istmo de Tehuantepec, en Oaxaca, y veía con orgullo, con mucho gusto, como alumnos venían a sus clases de diferentes comunidades, de diferentes lugares distantes, aún dejando a sus papás, aún dejando a su familia, en una condición de el afán de estudiar. Tienen que trasladarse, ¿verdad?, alejándose de sus familias, siendo adolescentes. Si este problema sucede en Oaxaca, estoy seguro que sucede en otras partes de nuestros territorios. Ahora estamos ante el reto de llevar a las universidades, estudios superiores y empleos a estos jóvenes que también emigran de las grandes ciudades, precisamente para no dejar sus servicios educativos. Y esta emigración, esta falta de servicios del Estado, pues repercute necesariamente en sus perspectivas profesionales. En ocasiones redunda en aspectos delictivos, porque esto al final afecta a toda la sociedad y desde luego a la comunidad laboral. Así es. ¿Pero qué aportación podremos dar dentro del esquema de derechos humanos? Dentro del esquema de derechos humanos. Bueno, fíjense que en un libro de Zygmunt Bauman intitulado Tiempos líquidos, el autor señala como una de sus tesis a desarrollar que, bueno, ante un mundo globalizado y por consecuencia con problemas globalizados, las soluciones locales no tienen lugar, por lo que tiene que haber una solución global, es decir, concertada entre los tres niveles de gobierno,